Hola, comunidad. Necesito contarles lo que pasó en mi trabajo porque, después de meses de aguantar a un compañero tóxico, finalmente logré darle su merecido de una manera que ni él ni nadie en la oficina olvidará pronto. Esto es largo, pero créanme, vale la pena. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando llegó un nuevo empleado a la oficina, llamémoslo Carlos. Desde el primer día, Carlos se las arregló para caerle bien a todos, especialmente a nuestro jefe. Era el típico tipo carismático que siempre tiene una sonrisa en la cara y sabe cómo halagar a la gente. Pero detrás de esa fachada amable, Carlos era un trepador sin escrúpulos. Yo, por otro lado, soy más tranquilo. Prefiero trabajar en silencio y dejar que mi trabajo hable por mí. Nunca he sido de los que buscan atención, pero siempre he sido bueno en lo que hago. Sin embargo, desde que Carlos llegó, noté que cada vez que yo presentaba una idea en una reunión, él la repetía unos días después como si fuera suya, pero con un pequeño giro para que pareciera innovadora. Al principio pensé que era una coincidencia, pero después de la tercera vez me di cuenta de que Carlos estaba robando mis ideas. Lo peor es que nuestro jefe, quien siempre está buscando formas de impresionar a los clientes, empezó a elogiar a Carlos por su creatividad. Yo me quedaba callado, pero por dentro hervía de rabia. Un día decidí que ya era suficiente. Carlos no solo me estaba robando mis ideas, sino que también estaba afectando mi reputación en la oficina. Si esto continuaba, pronto me verían como alguien que no contribuía, mientras Carlos se llevaba todo el crédito. Así que, con cuidado y paciencia, comencé a planear mi pequeña venganza. Un par de semanas después, tuve una idea que sabía que Carlos no podría resistirse a robar. Era un proyecto aparentemente innovador para optimizar nuestros procesos internos, pero con un pequeño detalle. Tenía un error fundamental que solo alguien con conocimientos técnicos profundos notaría. En lugar de presentar la idea en una reunión, decidí compartirla casualmente con Carlos durante una conversación informal. Le dije que estaba emocionado por la idea, pero que quería pulirla un poco más antes de presentarla al jefe. Como esperaba, Carlos no pudo resistir la tentación. 2 días después, durante una reunión importante con el jefe y otros gerentes, Carlos presentó mi idea como si fuera suya. Incluso usó las mismas palabras que yo le había dicho. Mientras hablaba, noté cómo el jefe asentía con entusiasmo, claramente impresionado. Cuando Carlos terminó de hablar, el jefe se volvió hacia mí y dijo: ¿Qué opinas, Javier? Parece una idea interesante. Ahí fue cuando supe que era mi momento. Con calma me incliné hacia adelante y dije: Bueno, es una idea interesante, pero hay un problema fundamental que no se ha considerado. Todos en la sala me miraron, incluido Carlos, que parecía confundido. Continué. El enfoque que Carlos propone podría funcionar en teoría, pero en la práctica hay un error crítico en los cálculos que haría que todo el sistema colapse después de la primera semana. Luego procedí a explicar detalladamente el error, usando términos técnicos que sabía que Carlos no entendería. Mientras hablaba noté cómo el rostro de Carlos se ponía cada vez más pálido. El jefe, por su parte, comenzó a fruncir el ceño. Cuando terminé, el jefe se volvió hacia Carlos y le preguntó: ¿Cómo no notaste esto antes de presentar la idea? Carlos tartamudeó, tratando de encontrar una excusa, pero no pudo. Finalmente, el jefe dijo: Creo que necesitamos revisar este proyecto más a fondo antes de seguir adelante. Después de la reunión, el ambiente en la oficina cambió por completo. Carlos, quien antes era el favorito del jefe, comenzó a ser visto con escepticismo. Por otro lado, mi reputación mejoró, ya que demostré que no solo tenía ideas innovadoras, sino también el conocimiento técnico para respaldarlas. Carlos intentó acercarse a mí unos días después, diciendo que no había sido su intención robar mi idea y que simplemente había malinterpretado nuestra conversación. Le dije que no había problema, pero que en el futuro sería mejor que generara sus propias ideas. Después de que lo dejé en ridículo frente al jefe, Carlos no se quedó de brazos cruzados. Decidió que era hora de vengarse, pero lo que no sabía es que sus planes iban a salir terriblemente mal. Todo comenzó unas semanas después del incidente en la reunión. Carlos parecía haberse calmado y estaba trabajando de manera más discreta. Incluso me saludaba con una sonrisa forzada cada mañana. Pero yo no me dejé engañar. Sabía que ese tipo no se rendiría tan fácilmente. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, noté algo extraño. Algunos de mis archivos importantes habían sido movidos o eliminados. Al principio pensé que era un error técnico, pero cuando revisé los registros de actividad, descubrí que alguien había accedido a mi cuenta fuera del horario laboral. Eso me puso en alerta. Decidí instalar un software de monitoreo en mi computadora para rastrear cualquier actividad sospechosa, y no tuve que esperar mucho. Una tarde, mientras trabajaba en un informe, recibí una notificación. Alguien estaba intentando acceder a mi cuenta desde otra computadora de la oficina.
Rápidamente me dirigí al área de trabajo de Carlos, y para mi sorpresa lo encontré sentado frente a su computadora, con mi sesión abierta en una ventana. Cuando me vio trató de cerrar la ventana rápidamente, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo, Carlos?, le pregunté con calma, aunque por dentro estaba furioso. Él intentó negarlo, diciendo que había sido un error, pero yo tenía pruebas. Le mostré las capturas de pantalla que había tomado con el software de monitoreo, y le dije que si no confesaba, llevaría la evidencia directamente al jefe. Carlos, acorralado, finalmente admitió que estaba intentando sabotear mi trabajo para vengarse por lo que había pasado en la reunión. Incluso confesó que había sido él quien había movido y eliminado mis archivos anteriores. Pero Carlos no se detuvo ahí. Al día siguiente recibí un correo electrónico anónimo acusándome de filtrar información confidencial de la empresa a un competidor. El correo incluía pruebas falsas, como capturas de pantalla manipuladas y correos electrónicos inventados. Sabía que esto era obra de Carlos, pero no podía probarlo de inmediato. Decidí jugar su juego y esperar a Ken Bond a que cometiera un error. Mientras tanto, comencé a recopilar toda la evidencia posible. Registros de actividad, testimonios de compañeros que habían notado su comportamiento sospechoso y hasta grabaciones de nuestras conversaciones. Sí, me aseguré de que fuera legal en mi país. Una semana después, el jefe me llamó a su oficina. Carlos estaba allí, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. El jefe me mostró el correo anónimo y me preguntó si era cierto. En lugar de defenderme de inmediato, le pedí al jefe que revisara los registros de actividad de mi cuenta. Le mostré cómo alguien había accedido a mi cuenta fuera del horario laboral y cómo los archivos incriminatorios habían sido creados y modificados desde la computadora de Carlos. Carlos, al darse cuenta de que estaba atrapado, intentó negarlo, pero la evidencia era abrumadora. Incluso mostré las grabaciones de nuestras conversaciones, donde él admitía haber intentado sabotear mi trabajo. El jefe furioso le dijo a Carlos que su comportamiento era inaceptable y que había violado varias políticas de la empresa. Le dio la opción de renunciar o ser despedido con causa. Carlos, sin otra opción, renunció en el acto. Después de que Carlos se fue, el ambiente en la oficina mejoró significativamente. Mis compañeros, que habían estado al tanto de la situación, me felicitaron por haber manejado todo con tanta calma y profesionalismo. Incluso el jefe me agradeció por haber expuesto a Carlos antes de que causara más daño. En cuanto a mí, me siento aliviado de que todo haya terminado. Aprendí que a veces la mejor manera de lidiar con personas tóxicas es siendo más astuto que ellos y teniendo paciencia para esperar el momento adecuado. Carlos intentó vengarse, pero su arrogancia y falta de ética lo llevaron a su propia caída. Mientras tanto, yo demostré que la honestidad y la estrategia pueden ser más poderosas que cualquier intento de sabotaje.